Muy buenos días. A nombre de nuestra directora, la doctora María Leva Castañeda, del licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos el privilegio de tener a la doctora María Elena Horta García con una conferencia intitulada El juicio oral en materia familiar. Me voy a permitir leer una síntesis curricular de la doctora. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Derecho Privado, en Derecho Familiar y maestría en Derecho, todos con mención honorífica. Actualmente, doctoranda en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tutora fundadora de la División de Universidad Abierta en la UNAM, teniendo una experiencia como postulante en el ejercicio profesional de 35 años, maestra por oposición en las cátedras de Derecho Familiar, práctica forense de Derecho Civil y Derecho Sucesorio, siendo miembro fundador del Consejo Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Se ha desempeñado como asesora, representante y apoderada legal de múltiples y diversas empresas, principalmente en el área de Derecho Civil, penal, mercantil y corporativo, siendo especialista en consultoría, así como en asesoría de dependencias oficiales. Secretaria fundadora de la Asociación de Abogados de la Ciudad de México, SC, ha participado como conductora y especialista en diversos programas de televisión, en Canal 11, Canal 22, Canal 40, en TVC Networks, así como conferencista, ponente, moderador y organizador de un sinnúmero de eventos de orden académico, tanto en la República Mexicana como en diversos países de Latinoamérica y Europa, siendo participante activa de igual forma en simposios, principalmente en materia de derecho civil, familiar y sucesorio. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Doctora, un fuerte aplauso para que... Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Adelante, por favor. Bueno, pues vamos a empezar a platicar de los juicios orales en México. Voy a bajar. ¿No se puede? No importa, al fin que aquí se escucha muy bien, ¿verdad? Bueno, lo primero que les quiero comentar y que ustedes se preguntarán, si la plática es de juicios orales, entonces, ¿por qué estamos hablando de la oralidad en los procedimientos de materia familiar? Bueno, esto es muy simple. Hablamos de oralidad y no de juicios orales porque los juicios orales tendrían que ser 100% orales, desde la presentación de la petición de la parte actora hasta la sentencia. Y en nuestra materia no sucede esto. Fíjense que fue un largo y sinuoso camino para lograr que se establecieran los juicios orales en materia civil, porque lo que detonó un boom fueron los juicios orales en materia penal. Y ustedes, como estudiosos del derecho, generalmente cuando hablan de juicios orales siempre piensan en la teoría del caso, o sea, toda esta cuestión que les explican en materia penal. Pero nosotros estamos hablando, no se vale que nos apaguen la luz, nosotros estamos hablando de materia familiar. Debo decirles que en el distrito, en la Ciudad de México, el procedimiento oral civil es distinto al procedimiento oral mercantil y a su vez es distinto del procedimiento oral penal. El procedimiento oral familiar tiene características muy especiales porque los que promovieron esta reforma fueron los jueces familiares y ellos estuvieron preparándose durante varios años para tratar de consensar todo lo que se requería en la impartición de justicia oral en materia familiar, por supuesto, ¿no? Y lo primero que hicieron es, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues lo vamos a incluir dentro de un... ¿me pasas mi hojita, por favor? Gracias. Lo vamos a manejar dentro de un título especial que se adicionó al Código de Procedimientos Civiles, en donde se dice de los juicios orales en materia familiar. Este título, que es el título 18º del Código de Procedimientos Civiles, pues está contemplado del artículo 1019 al 1045, más o menos 1050, algo así. Entonces, se trató
de consensar todas las inquietudes que tenían los jueces, tanto en la teoría como en la práctica, para poder llegar a un procedimiento adecuado que realmente diera resultado en la resolución de los conflictos en materia familiar. Y se inicia diciendo, ¿qué se va a ventilar en el juicio oral familiar? Y entonces empiezan a escoger determinados rubros. Se dice, bueno, vamos a ver alimentos, guarda y custodia, suspensión de patria potestad, vamos a analizar también la constitución forzosa del patrimonio familiar, vamos a ver la interdicción contenciosa. O sea, son 9 puntos específicos que nos establece el código para decir, estos son los juicios que se van a ventilar en materia familiar. Y luego hay otro apartado en donde habla de algunos aspectos, algunos otros aspectos en materia familiar que también se van a manejar en la vía oral, pero con alguna condición. Lo que sí es muy específico, nuestro código nos dice, todos aquellos juicios que tengan un procedimiento especial no van a ventilarse en la vía oral familiar. Y entonces empezamos por ahí. Ya hemos tenido algunos problemas con otras reformas, como es el caso, por ejemplo, del divorcio sin expresión de causa, en donde nuestro legislador modifica el Código Civil y dice que el divorcio se iniciará con una solicitud y que posteriormente a esa solicitud se le notificará a la contraparte porque no hay demanda. Entonces, hay algunas confusiones, o sea, porque si es una solicitud, pues yo lo solicito unilateralmente, ¿qué necesidad tengo de que le notifiquen a la otra persona, ¿no? Entonces realmente es una contienda, pero en esto nos estamos encontrando, los jueces no querían que sucediera esto en la materia oral y es cuando empiezan a seleccionar qué juicios son más comunes en el tribunal debido a la carga enorme que hay y cuáles se pueden agilizar en la oralidad. Y les decía yo, no es un juicio oral, es un juicio mixto, porque toda la fase postulatoria, es decir, todo el inicio del procedimiento, se realiza en forma escrita, salvo la petición de alimentos. La petición de alimentos se puede hacer tanto en forma escrita como presentándose uno personalmente a solicitar la impartición de justicia en esta materia. Pero esto tampoco es nuevo, ¿eh? Ya desde 1972, 1973, que se crearon las de controversias de orden familiar, en el Código de Procedimientos Civiles se establecía que cuando hubiese algún asunto de extrema urgencia, en donde se estuviese en peligro la situación o la integridad de los hijos, se podría comparecer ante el juzgado de lo familiar sin ninguna formalidad. Entonces, sin ninguna formalidad, ¿qué quiere decir? Que lo puedo hacer por escrito, que lo puedo hacer personalmente, que lo puedo hacer, no sé, a lo mejor por un medio a distancia, actualmente con los medios electrónicos también se podría hacer, porque dejó abierta una amplísima gama. No obstante esto, bueno, ahora con la implementación de los juicios orales en materia familiar, se hace esa salvedad. Todas las contiendas en los juicios orales van a ser mediante una demanda por escrito. Y esa demanda por escrito, no sé si le quieras ir cambiando, ¿sí? Esa demanda por escrito tiene que reunir más o menos los mismos requisitos que establece el artículo 255 para la demanda que se tiene que iniciar en el procedimiento ordinario civil. La única diferencia es que en el procedimiento oral familiar lo que vamos a hacer es presentar también... se tiene que presentar el ofrecimiento de pruebas. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo está estructurado el juicio oral familiar? La primera parte es la fase postulatoria, en donde, como su propio nombre lo dice, se fija cuáles son las intenciones y las pretensiones de las partes, es decir, cuál es la postura que va a tener el actor en el juicio y cuál es la postura que va a tener el demandado en el juicio. Entonces, esta postura se va a vertir en mi escrito inicial de demanda, se le va a notificar al demandado y el demandado tendrá que contestar por escrito también. Una vez que ya tenemos esa fase postulatoria dentro de la cual
ya no nos vamos a poder salir, de la cual ya no nos vamos a poder salir. ¿Por qué? Porque ya dije lo que quería y ya me contestaron lo que no me quieren dar. ¿Sí? Ya tenemos ahí la postura muy firme. Se dice, la fase postulatoria comprende demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, y una vez que ya está cerrada la litis, entonces sí, ya vamos a lo que es propiamente, a lo que llamamos propiamente el juicio oral, y empieza con la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar tiene dos aspectos muy importantes, dos partes muy importantes. Primero, que es se puede decir la reunión de las partes, que se supone que es sin presencia del juez. Es la primera fase. No sé si estará por ahí, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, si quieres regresar a la anterior. Sí. Estamos aquí con las reglas, no, son las reglas de las audiencias. Bueno, los requisitos de la contestación tampoco tenemos. Una vez que se presenta la demanda y se emplaza el demandado tiene 9 días, y los requisitos que tiene que reunir ese escrito de contestación de demanda son casi los mismos que la demanda. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, pues tengo que poner el rubro, quién demanda y a quién se demanda, la autoridad a la que me dirijo, el proemio, que el proemio es precisamente en donde voy a dar todos mis datos, el nombre del actor, su domicilio, personas que autoriza, y luego en la segunda parte del proemio qué acción estoy ejercitando y cuáles son mis pretensiones. Otro requisito indispensable en la demanda, y que es a donde a veces nos falla un poquito porque como que nos vamos por otro lado, es la narración de los hechos. Ustedes saben que los hechos no tienen ningún límite en cuanto a su número o a su extensión, pero ¿cómo tenemos que narrar los hechos? Bueno, pues los hechos los tenemos que narrar precisamente con circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Pero estas circunstancias de tiempo, modo y lugar tienen que estar dirigidas específicamente al objeto de mi juicio. ¿Qué quiero? ¿Que me paguen alimentos? Ah, bueno, pues entonces voy a narrar el hecho de que se han abstenido de proporcionar los alimentos, de que tengo requerimientos, de que el señor o la señora se fueron, porque los alimentos no solamente son obligación privativa de los varones, aunque tengamos esa impresión. Si la mujer tiene solvencia económica y el varón no, pues la mujer tendrá que pagar los alimentos también. Además son alimentos compartidos, o sea, la obligación es compartida, que puede ser tanto el hombre como la mujer los que van a estar aportando esto. Entonces, les decía, tienen que estar encaminados directamente los hechos. La narración tiene que estar encaminada a lo que quiero que el juez sepa. ¿Por qué? Porque al juez no le va a interesar si yo me peleé con mi suegra, ¿verdad? Lo que le interesa es saber si mi marido dio o no los alimentos, porque estoy demandando los alimentos. Y luego viene un apartado específico que son el fundamento legal, tanto adjetivo como sustantivo. Entonces ahí tenemos el fundamento legal, y en el fundamento legal podemos invocar, obviamente, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Civil, la doctrina, la jurisprudencia, incluso la legislación extranjera, si es aplicable al caso, los tratados internacionales, que a veces son muy olvidados, y que ahí tenemos el fundamento por la jerarquía de leyes que son de aplicación obligatoria para los jueces de lo familiar. Bueno, y tenemos que ofrecer nuestras pruebas, tanto en la demanda como en la contestación. Esa es la diferencia del procedimiento ordinario al procedimiento oral. En el procedimiento ordinario generalmente nada más se hace la demanda, se anuncian las pruebas y posteriormente hay una fase muy bien definida, una etapa que es la etapa probatoria. En el juicio oral familiar no se presenta esta separación tan clara como en el ordinario civil, porque en el ordinario tenemos una fase postulatoria, una fase probatoria y una fase resolutoria o conclusiva, y sabemos perfectamente cómo va caminando este avance
del juicio. En el juicio oral familiar lo que tenemos es la fase postulatoria, como ya les había dicho, por escrito, y luego tenemos la audiencia preliminar. No sé si por ahí estará lo de la audiencia preliminar. La junta anticipada, que así se le llama. Bueno, la audiencia preliminar está compuesta de dos aspectos importantes. Primero, lo que es la junta anticipada. ¿Y cuál es el objeto de la junta anticipada? ¿Para qué quiero yo una junta anticipada? Bueno, pues porque vamos a intercambiar información. Yo creo que esto es un poco romántico. ¿Por qué? Porque los litigantes no estamos acostumbrados a enseñar nuestras cartas antes del tiempo adecuado, ¿no? Siempre nos estamos escondiendo un as bajo la manga. No, aquí la intención es de que cuando yo llego a la audiencia preliminar, voy a poner todos mis elementos sobre la mesa para mostrárselos a mi contraria. Y mi contraria tiene que hacer lo mismo, tiene que enseñarme cuáles son los elementos. Te estoy demandando esto, sí, pero no procede. ¿Por qué? Porque yo tengo estos otros elementos probatorios. Y una vez que ya vimos qué es lo que yo tengo y qué es lo que tiene mi contraparte, entonces vamos a proponer un convenio. A lo mejor yo quería demandarle alimentos y resulta que mi contraparte me mostró las fichas de depósito que mes con mes estuvo haciendo. Entonces, ¿cuál sería el objeto de la demanda de alimentos si está perfectamente cubierta la obligación? Ese es el objeto de este primer aspecto de la junta anticipada. Luego, la propuesta de convenio. Si hay alguna posibilidad, yo creo que lo ideal en este tipo de juicios siempre es llegar al convenio desde la primera fase. Tenemos los hechos no controvertidos. ¿Qué es esto de los hechos no controvertidos? Pues hacemos un análisis. Yo dije que estaba casada con Juanito Pérez y Juanito Pérez dice que sí, que efectivamente es mi cónyuge, que está casado conmigo. ¿Hay duda? ¿No? Entonces, no es un hecho controvertido. Los dos estamos de acuerdo en que estamos casados. Pero yo digo que Juanito Pérez se fue del domicilio conyugal y me abandonó el día 15 de mayo. Y él dice, no es cierto, yo me fui, más bien, ella me corrió el 15 de julio. ¿Es un hecho controvertido? Sí, ahí sí hay motivo de prueba. Entonces, por eso tenemos que ver cuáles son los hechos controvertidos y los no controvertidos. Y una vez que ya fijamos cuál es el objeto de este juicio, o sea, cuáles son los hechos que voy a tener que probar, entonces ya vienen los llamados acuerdos probatorios. Yo ofrecí la confesional de mi contraparte para que reconociera que estábamos casados. ¿Tiene razón de hacer esa prueba? Ya no, porque ya lo reconocimos. Entonces, esa prueba que ofrecí o que ofreció mi contraparte se desecha, ya no se admite, porque es oficiosa, porque ya no es motivo de un hecho controvertido. Y como ya no es motivo de un hecho controvertido, pues entonces, como acuerdo probatorio, ya no puede entrar. Van a ser admitidas las pruebas únicamente que sean tendientes a esclarecer los hechos controvertidos. Esta primera fase de la audiencia preliminar es un poco difícil de entender para nuestra forma de llevar el procedimiento, porque se supone que no es en presencia del juez, sino que son las partes las que están dialogando y están tratando de llegar a una solución sin la intervención directa del juzgador. Si no llegan a ningún acuerdo, entonces se pasa a la audiencia ante el juez. Es una continuidad en la audiencia preliminar y ahí ya el juez hace la depuración del procedimiento, o sea, analiza si hay alguna excepción de previo y especial pronunciamiento o si hay algún otro tipo de elementos que se estén aportando ya técnicamente, y ya ve si hay posibilidades de un convenio, entonces el juez es el que va a sancionar la celebración de ese convenio. ¿Para qué? Para darle fuerza de ley, o sea, para que ya quede firme ese convenio. Si no hay ninguna propuesta de convenio, no hay aprobación, no hay convenio y no hay conciliación, entonces lo que va a pasar a hacer es a aprobar los acuerdos o hechos no controvertidos y los acuerdos probatorios. O sea, va a decir, efectivamente, estos hechos ya no requieren prueba porque
ambas partes los aceptaron. Entonces, como ambas partes los aceptaron, son hechos no controvertidos y ya no forman parte de la litis, quedan fuera. Y luego pasa a analizar lo que son los acuerdos probatorios. Me ofreciste 10 pruebas y de esas 10 pruebas solamente van tendientes a acreditar los hechos controvertidos 5. Bueno, está bien, ya se pusieron de acuerdo, esas otras 5 salen y quedan solamente las conducentes para acreditar el dicho de las partes, o sea, las afirmaciones de las partes. Pero una vez que está ya fijada la litis, porque ya se vio que sí y que no va a ser motivo de conflicto, entonces ya se entra a las medidas provisionales. ¿Y por qué medidas provisionales? Porque en materia familiar hay un interés superior de la niñez y siempre se tiene que proteger en primera instancia, y digo interés superior de la niñez no porque haya intereses inferiores, sino porque es un interés privilegiado. Cuando hay igualdad de conflicto en distintos derechos, o sea, cuando varios intereses están en juego, se tiene que privilegiar la protección a los niños. Y entendiendo como niños a todos aquellos menores de 18 años. Así es como se está señalando en nuestra legislación. Entonces, una de las primeras medidas provisionales siempre será el fijar alimentos a los menores, a menores de edad o a los niños. Y otra medida provisional sería el disponer cómo va a estar el régimen de visitas y convivencias, cómo va a estar, quién va a tener la guarda y custodia, porque recuerden que estamos hablando de materia familiar. O sea, todas las medidas necesarias para preservar la estabilidad del núcleo familiar, que a fin de cuentas es lo que protege el derecho familiar, a la familia como núcleo, como unidad, que desgraciadamente a la fecha no hay un reconocimiento, al menos en la Ciudad de México, de la personalidad jurídica de la familia. O sea, todo el mundo sabemos que es una familia, en toda la literatura jurídica ustedes van a encontrar la consideración, la afirmación de que la familia es la célula fundamental de la sociedad y que la familia es el núcleo primario del cual se desprende toda la organización social, pero no tenemos una definición de familia. Sí la tienen algunas entidades de la República, como es el caso del Código Familiar de Zacatecas, en donde sí se define lo que es una familia, se le reconoce personalidad jurídica, se reconoce un representante y puede actuar, puede accionar la ley, no como una persona aislada, sino como un núcleo protegido. Entonces, después tenemos la preparación de las pruebas. Todo esto sucede en la audiencia preliminar y esta segunda fase ante la presencia del juez. La preparación de las pruebas es una vez que ya vimos cuáles son, ya las admitimos, ahora sí vamos a proceder a su preparación para su desahogo. Aquí termina la audiencia preliminar y nos vamos a la audiencia de juicio. ¿Sí? En la audiencia de juicio también tenemos 3 fases muy bien definidas, que es la apertura de la audiencia, el desahogo de las pruebas y la sentencia. ¿Qué voy a hacer yo en la apertura de la audiencia de juicio? Fíjense, ya está preparado el juicio, ya la audiencia preliminar estableció la postura de las partes y ya se fijó qué pruebas se admitieron y cómo se van a desahogar. Entonces, en la audiencia de juicio se van a proceder a su desahogo previa una presentación de las partes del juicio. Y aquí viene lo importante de que todos los estudiantes de Derecho no solamente tengan el conocimiento técnico del procedimiento, sino que además tengan los elementos necesarios para hacer una argumentación adecuada. Y además también, fíjense, es argumentación y tienen que saber expresarse, porque no solamente es la expresión verbal, sino también es la expresión corporal. O sea, ¿qué le estoy transmitiendo yo al juez cuando estoy ante él? Porque aquí vienen los principios de los juicios orales, que creo que por ahí están los principios de la oralidad, que dicen,
En materia civil son 7 principios, en materia penal son otros, en materia familiar hay 10 principios contemplados en el procedimiento. Inmediatez, continuidad, no están por ahí, ¿verdad? Bueno, no importa. Inmediatez, continuidad, oralidad, por supuesto, ¿verdad? Concentración, contradicción. Lo mismo que yo tengo el derecho de argumentar, tiene mi contraparte el derecho de contraargumentar. Tenemos la presencia obligatoria del juez en las audiencias. Nada más que aquí hay algo muy especial. Dicen, en la oralidad se va a registrar la audiencia por medios electrónicos. Aquí tienen ustedes la cámara que está registrando todo lo que sucede. Pero además la estructura de los juzgados de oralidad familiar es diferente a la estructura de los juzgados del procedimiento escrito o del procedimiento tradicional. Porque en el procedimiento tradicional tenemos un juez, 2 secretarios de acuerdos, un secretario conciliador, un secretario actuario y todo el personal necesario para las labores del juzgado. En la oralidad no. En los juzgados de oralidad está el juez, que es el que tiene la obligación de estar en las audiencias y de estar percibiendo directamente todo lo que sucede. O sea, por eso les decía yo que era tan importante la expresión corporal. Imagínense que ustedes están argumentando que su cliente tiene todo el derecho del mundo de percibir alimentos, o bien también la violencia familiar, que es otro de las materias que se conocen en los juicios orales, y en lugar de estar sosteniendo la mirada y estarle diciendo a la contraparte, sucedió esto, yo me volteo, me agacho, o lo clásico, muchachos, que sucede, meto las manos a la bolsa. Yo solita me estoy amarrando o cruzo los brazos. Entonces, es muy importante que se desarrollen habilidades para intervenir en los juicios orales. Esas habilidades, ¿en dónde las voy a desplegar? En este juicio, en esta etapa precisamente del juicio, en la audiencia de juicio. Porque, repito, ¿cómo inicia esta audiencia? Y les estoy dando elementos muy prácticos porque sería larguísimo de poder platicar con ustedes de todo el procedimiento. Inicia con la presentación del secretario. Les decía, los juzgados orales tienen un juez, un secretario y los auxiliares necesarios. No hay actuario, no hay conciliador, hay una central de actuarios que son los que se encargan de notificar, que realmente uno como abogado litigante o como parte en el juicio no tiene un contacto directo con ellos se hacen cargo de todo, y como todo está grabado, entonces se supone que ya no se necesita más personal. La idea era que nada más fueran 4 o 5 personas los funcionarios del juzgado. En la práctica no es así. En la realidad vemos que hay como 5 secretarios ahí auxiliando al juez y mucho personal. No eres el objetivo. Una contradicción en el procedimiento es que dice, ¿será oral? Sí. ¿Quedará plasmado en el medio electrónico? Pero el secretario tiene obligación de levantar un acta por escrito con la síntesis de lo que sucede en la audiencia. Entonces, yo creo que eso pues está por demás. Si ya está todo grabado, ¿para qué quiero que me interpreten lo que puedo ver directamente? Pero esa es una crítica, ¿no? Entonces, ya que entró el secretario, identificó a las partes, fijó la fecha, vio cuál era el rubro del juicio, quién contra quién, y ya que está todo preparado, en una forma muy solemne entra el juez. Y el juez le pide primero al actor y luego al demandado que le haga una narración sucinta de los hechos que pretende hacer valer y de cuáles son sus pretensiones. ¿Y abogados? Ahí justamente es donde empieza uno a cantinflear y a hablar y a decir, y cuando llegan sus 3 minutos que le corresponden, pues no dijo nada. Entonces, tenemos que aprender a resumir, concretar y expresar claramente lo que queremos. Una vez que ya lo dijo, pasa a la otra parte, este derecho de hacer un resumen de sus pretensiones y de los hechos que pretende hacer valer también, y ya que está, se puede decir, fijado el panorama, establecido el panorama de sobre qué vamos a hablar, entonces
ya se procede al desahogo de las pruebas. Y aquí en los juicios orales en materia familiar hay innovaciones muy interesantes. Primero, se habla de la declaración de parte. La declaración de parte es algo que no estaba contemplado en los juicios, en los procedimientos ordinarios. En los procedimientos ordinarios como prueba teníamos la prueba confesional y que siempre era a cargo de la contraparte de aquel que estaba accionando o en el momento que estuviera ofreciendo la prueba. Y en el juicio oral familiar, la declaración de parte es: yo puedo declarar, yo actor, demandado, tú puedes declarar, todo el mundo puede declarar ahí. ¿Por qué? Porque lo puede hacer espontáneamente. O sea, no necesito que mi contraparte ofrezca mi confesión. Yo puedo hacer mi declaración o el juez puede exigir mi declaración. ¿Por qué? Porque aquí lo que se busca es evitar esos obstáculos técnicos y tener más acercamiento a la verdad de los hechos. O sea, tener los hechos, la realidad fáctica muy cerca de uno. Entonces, esa es la primera situación que ustedes van a encontrar completamente diferente, esta declaración de parte. Y luego hablamos de testimonios en las pruebas. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de testimonios, de inmediato mandamos nuestra mente a los testigos. No es así. El testimonio es todo aquel elemento probatorio que yo pueda aportar al juicio. Y si hablo de testimonio, puedo hablar tanto de declaración de parte como de declaración de personas que hayan sido testigos de los hechos y como de documentos que ya deben de estar exhibidos en la fase postulatoria, presunciones, o sea, todo elemento es un testimonio. Pero además, cuando hay una declaración de parte, no nos vamos a estar al estricto apego de posicionar al declarante. La posición es una afirmación, una imputación directa que se le hace al absolvente de hechos propios. En la declaración de parte no sucede eso. En la declaración de parte no son posiciones cerradas, sino son preguntas abiertas. Si yo voy a posicionar en una confesional tradicional alguna de las partes en el juicio, viene una frase sacramental: dirá si es cierto como lo es. Y viene la imputación directa, que usted se abstuvo de pagar alimentos. Y entonces esa parte tendrá que decir sí o no. En el juicio oral familiar no sucede esto. En el juicio oral familiar se puede posicionar, o sea, se pueden formular imputaciones directas o se pueden hacer preguntas abiertas. A ver, platíqueme por qué no le pagó los alimentos a su hijo. Y entonces ya cambia completamente la técnica en el desahogo de este tipo de audiencias. Las preguntas abiertas a las partes en el juicio tradicional no existen. En el juicio oral familiar es lo clásico, o sea, es lo que más nos va a aportar. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce mejor el asunto que el propio actor? Y digo actor al que está interviniendo en los hechos. Pues nadie. A mí nadie me va a platicar qué fue lo que yo hice. Yo lo puedo platicar mejor que nadie. Y entonces el juez, con esas amplísimas facultades que le otorga el Código de Procedimientos Civiles, porque además en materia familiar el juez puede intervenir directamente, tiene facultades discrecionales y él puede ampliar o reducir los medios de prueba y él puede intervenir directamente, independientemente que las partes no se lo pidan. Y una vez que ya se desahogaron las pruebas, que las pruebas privilegiadas obviamente son la declaración de parte, las testimoniales, los testimonios dentro de los que también caben las pruebas periciales, y la prueba pericial tiene otra innovación, ya no es una prueba colegiada, sino es una prueba que se desahoga con la designación de un profesional en la materia por parte del juzgado, que serán las partes contendientes las que cubrirán los honorarios correspondientes. Es decir, antes si yo quería hacer una prueba pericial en materia de psicología,
¿Por qué? Porque decía que mi contraparte estaba trastornado de sus facultades mentales. Entonces, yo ofrecía un perito en psicología y mi contraparte ofrecía otro perito en psicología, y entonces aquí se vino un vicio terrible, porque mi perito decía que sí estaba trastornado y el perito de mi contraria decía que no estaba trastornado, y entonces venía un tercero en discordia, que era el designado por el juzgado, que decía, convénzanme a ver quién de los dos tiene la razón. Entonces, de una prueba estrictamente técnica se convirtió en una prueba que estaba sujeta al vaivén de las partes. Eso no puede ser. O sea, si alguien es experto en la materia, no tiene por qué variar en la opinión. O sea, por ejemplo, en la caligráfica, un perito en caligrafía sabe perfectamente si fue de mi puño y letra lo que está estampado ahí. ¿Por qué? Pues porque hay puntos de apoyo, porque hay lazos, porque hay inclinación, porque mi personalidad se está reflejando ahí. El otro perito no puede decir lo contrario, porque las reglas son las mismas. Imagínense, y entonces venía el tercero en discordia, y entonces era un galimatías terrible, y luego venía la junta de peritos, en donde las partes y el juez le pueden preguntar a los peritos, y en lugar de hacer esto se pone uno a alegar otras cosas, y entonces se alargaba terrible esta prueba. Y en los juicios orales familiares no sucede esto. ¿Por qué? Porque el juez es el que dice, a ver, de la lista de peritos oficiales voy a nombrar a uno, y él es el que va a determinar. Y además determina el aspecto técnico que es necesario, no el resultado del juicio. ¿Por qué? Porque los peritos son meros auxiliares de la impartición de justicia, no son los juzgadores. No puede ser que el juez diga, no, es que ya el perito lo dijo y así es porque él lo dijo. No, el juez tiene que ser una persona que sepa equilibrar y valorar los elementos que se le están dando para concluir en esa propia audiencia de juicio con una sentencia. Y la sentencia la van a tener que dictar en ese momento, porque así lo establece nuestro código. A grandes, así muy grandes rasgos, esto es el procedimiento oral familiar. En la práctica no se aplica como está establecido en nuestro código. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a decir algo. Todos aquellos juicios que tengan un procedimiento especial no son materia de la oralidad familiar, de los juicios orales familiares. Juicios sucesorios quedan fuera, porque tienen un procedimiento especial. Reasignación de actas exogenéricas queda fuera. ¿Por qué? Porque tiene un procedimiento especial. El divorcio tiene un procedimiento especial. No obstante esto, sí entra dentro de los juicios orales, y eso es por una modificación que se hizo. Cuando surge el divorcio encausado, cuando se aprueba el divorcio sin expresión de causa, dicen, seguirá el procedimiento ordinario civil. No es cierto. No es un procedimiento ordinario porque ya hay reglas especiales. Luego dice, y son tan especiales que empieza con una solicitud y no con una demanda. Entonces ya no sería motivo. Y luego nos da una serie de requisitos en donde dice, puede solicitarlo una persona y lo único que necesita es manifestar que no es su deseo continuar con el estado civil de casado. Pero ¿qué sucede? Que como nos derogaron el necesario y el voluntario judicial, entonces cuando ambas partes estaban de acuerdo y no procedía el divorcio administrativo, ¿qué hacían? Pues lo que hicieron fue empezar los dos a solicitar el divorcio sin expresión de causa, y se vino una avalancha tremenda de juicios, y lo que hicieron fue cambiarlo a la vía oral. Ahora, actualmente, el juicio de divorcio incausado bilateral, le llamamos, o sea, en donde están interviniendo las dos partes de común acuerdo, ese divorcio se lleva en la vía oral. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Se respetan todas las fases que están establecidas en el juicio oral familiar? No, porque no hay materia. Entonces, así como hay varios procedimientos. ¿Qué sucede? Pues yo presento
mi solicitud de divorcio sin expresión de causa, en donde los dos estamos de acuerdo, fijo mi convenio, establezco las bases para mi vida futura y las de mis hijos y la presento ante el juez de la oralidad. Y el juez de la oralidad lo primero que hace es empezar a analizar si ya está debidamente asegurado el pago de alimentos, si ya está establecido el régimen de visitas y convivencias, si ya están los elementos necesarios para liquidar la sociedad conyugal en los casos en que hay sociedad conyugal. Y antes de dictar el auto admisorio, lo que hace es estar previniendo y previniendo y previniendo hasta que ya no le queda ninguna duda. Pudiera ser que fuese positivo para los casos en los que alguna de las partes queda desprotegida, pero es totalmente negativo cuando ambos ya están de acuerdo, cuando ambos ya están protegidos sus intereses, y lo único que pasa es que de un procedimiento en donde podría ser en una semana o 15 días máximo, nos vamos a 6 meses o más tiempo, no lo sé. O sea, pero esta estadística no entra dentro del procedimiento oral familiar, porque dice, no, es que todavía no se inicia el procedimiento y por lo tanto no podemos hablar de retraso en la impartición de justicia, ya que todavía no le admitimos la demanda. Entonces, es interesante todo lo que está sucediendo en los juicios orales familiares. Lo que es real es que es un experimento en este momento. Todavía no están fijadas bien las reglas, todavía hay duda en cuanto a la forma, no sé qué hora sea. No, todavía tenemos tiempecito. Todavía hay duda en cuanto a la dinámica que se sigue en los juicios. Ahora, lo que yo quiero comentar con ustedes también es que es un poco difícil la implementación de los juicios orales en las distintas materias, en la Ciudad de México en particular, por lo siguiente, nuestro Código de Procedimientos Civiles es un código cerrado. El procedimiento es de orden público y de interés social, luego entonces es irrenunciable. Y es cerrado, ¿por qué? Porque lo que no esté previsto en el procedimiento no se debe hacer. Y estamos en un sistema de legalidad. El juez lo que hace es aplicar la norma general al caso concreto. Y cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de realmente conocer la esencia de los hechos y privilegiar al que tiene la razón, entonces ahí entramos en un conflicto. Porque si alguien no aporta los elementos necesarios o no tiene el conocimiento o la técnica necesaria, no tiene un buen abogado que sepa cómo plantear la demanda y no acredita los hechos, pues el juez tiene que apegarse a los elementos que tenga. No puede decir, yo estoy convencido de que el señor o que la señora tiene la razón y aunque todas las pruebas estén en contra, yo voy a dictar en este sentido mi resolución. No lo puede hacer o no lo debe hacer. Y eso es algo que nosotros como abogados tenemos que cuidar, el principio de legalidad en los procedimientos. Creo que el procedimiento oral en materia familiar, que a grandes rasgos ya les expliqué, ¿verdad? Que la parte medular está en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio, porque después de que ya se dicta la sentencia, bueno, pues en materia familiar sí hay recursos. Sí hay recursos que se pueden interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia y se puede interponer la revocación y la queja dentro del procedimiento. En materia civil no, en el juicio oral civil no hay recursos en el procedimiento. Aquí sí, aquí tenemos los recursos que se pueden hacer valer y que generalmente son juicios que la idea es que sean muy dinámicos, que eviten el desgaste social, que eviten el desgaste del núcleo familiar y que se resuelvan de la mejor forma posible y que sean las propias partes, porque si ustedes pudieron percibir en la fase preliminar, no es el juez el que va a estar analizando lo que sucede, sino son las propias partes. Y tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que aprender a decir, mira, contraparte, aquí tengo todos mis elementos y aquí tengo todas mis pruebas y tú sabes si entras o no entras. Otra cosa muy importante en este tipo de juicios es la representación de los abogados. Tradicionalmente se hablaba de un abogado patrono
posteriormente se habló de un mandatario judicial, y en particular en los juicios orales familiares, independientemente del abogado patrono y del mandatario judicial, se tiene que nombrar un abogado titular y un suplente. ¿Y por qué se tiene que nombrar un abogado titular y un suplente? Porque son los responsables de presentarse a las audiencias. Las partes no pueden presentarse solas, tienen que ir acompañadas de su abogado, y un abogado con cédula profesional. Si una de las partes llega con abogado y otro no, se suspende la audiencia, porque hay desequilibrio procesal. Si el abogado titular no se presenta y el abogado suplente tampoco, se les impone una multa. Y esa multa es de 6,000 pesos. Entonces, no es tan ligero. Hay que estar a tiempo. Y actualmente han adquirido los jueces la costumbre indebida, ese ha sido un motivo de conflicto también, de cerrar la puerta. La audiencia es a las 10 de la mañana, son 2 minutos, cierran la puerta y nadie entra. ¿Cuál es la consecuencia? Si llegaste 10:03, pues ya te pusieron tu multa o ya te suspendieron la audiencia, o sea, esto está afectando los intereses tanto de las partes como de los abogados, ¿sí? Es indebido, ¿por qué? Porque las audiencias son públicas, y uno de los principios, uno de los 10 principios de los juicios orales es la publicidad, justamente, ¿no? La concentración, todo se tiene que resolver precisamente en la audiencia de juicio. Todas las actuaciones, como les decía yo, que iban en la fase probatoria y en la fase resolutiva, se concentran para, en una sola actuación judicial, ser resueltas, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy presente nosotros como profesionales del derecho, que hay una enorme responsabilidad en el no comparecer a una audiencia de un juicio oral. En la audiencia del juicio escrito, si no me presento, bueno, pues puede ser que me suspendan la audiencia por desequilibrio procesal, pero no pasa nada con el abogado. Aquí sí hay una sanción, y las consecuencias pueden, para los abogados, ser tanto administrativas como civiles como penales, ¿sí? Puede haber una multa, puede haber una inhabilitación, puede haber la comisión de un delito, y además pueden ser motivo de una demanda por daños y perjuicios. Entonces, abogados, tengan mucho cuidado en los juicios orales, estemos siempre presentes, tenemos que aprender a argumentar correctamente, tenemos que aprender a externar esa argumentación correctamente, y tenemos que conocer perfectamente el procedimiento. Ya no me puedo yo presentar a una audiencia de un juicio oral si no conozco todos los hechos de la demanda, si no conozco todas las pruebas que se aportaron, o sea, tengo que estar perfectamente involucrado en el asunto. ¿Por qué? Porque incluso se ha dado el supuesto, discutible también, de que si se presenta el abogado y en el momento de la audiencia de juicio que le dice, a ver, abogado, arguménteme usted su caso, ¿no? ¿Qué es lo que está demandando? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es el derecho? Y el abogado no sabe. Se ha dado el caso de que el juez lo saca de la audiencia y no le permite continuar con el procedimiento. Entonces, yo digo que es indebido porque no hay un dispositivo concreto que diga, si el abogado es un ignorante, que se vaya. Pero en protección de los intereses de las partes, sí lo están haciendo en la práctica los jueces, ¿eh? Entonces, tengan cuidado con esto, conozcan sus juicios, conozcan sus procedimientos, y creo que vamos caminando poco a poco. No es la panacea, pero sí es un camino a mejorar la actividad de los abogados, y a tratar de que ya no sean juicios largos, juicios tortuosos, en donde las partes se desgasten, en donde el desgaste sea pues para el núcleo familiar, porque en un procedimiento de tipo familiar no solamente se afecta a los contendientes, sino se afecta a toda la familia. Es muy difícil que los hijos o los familiares, los padres, queden al margen de un conflicto de este tipo.
siempre están interviniendo, entonces bueno, pues sería lo mejor. Además pues también hay economía procesal, ya no tenemos tanto desgaste, ya no hay tanto papel, tantos expedientes que son toneladas de papel en los juicios, y esperemos que cuando menos se lleven ustedes una idea de lo que son los juicios orales familiares. Si hay alguna, más bien la oralidad en materia familiar, recuerdan que les hice la precisión al inicio de la plática, si hay alguna pregunta, yo encantadísima de poder contestarles. Dime. Maestra, el 1 de octubre del año pasado, por medio de un acuerdo del Consejo de la Judicatura, se anexa una tercera parte de los juicios orales, de los juicios para que se lleven de manera oral. Y entre ellos se maneja la interdicción contenciosa única y exclusivamente. La no contenciosa se va a llevar conforme al sistema tradicional. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Esto es algo interesante, fíjense. La interdicción es el declarar a una persona pues en un estado de no poder hacer valer sus derechos por sí mismos, sus derechos y obligaciones. Entonces, dicen, es contenciosa cuando alguien se opone a que se le declare en estado de interdicción a la persona. Y cuando los jueces ven un esbozo de contradicción, empiezan a pelotear el asunto. Y eso se los digo por experiencia. Presento una solicitud de juicio de interdicción por la vía ordinaria y les digo, bueno, es que mi papá, bueno, en el texto, ¿no? Mi papá estaba enfermo y se lo llevó mi prima. Entonces lo que quiero es que se declare el estado de interdicción para que no se haga mal uso pues de sus disposiciones respecto a los bienes. Hasta ahí no hay ningún problema. Y el juez del procedimiento escrito, el juez del procedimiento ordinario dice, es que a lo mejor va a haber conflicto, porque dices que tu primo es lo que tienes, entonces mándalo a los juicios de oralidad, y se va al juzgado de oralidad. Y luego el juez de oralidad dice, no, es que aquí todavía no está el conflicto. Hasta que se detone es que yo puedo conocer del mismo, y lo regresan al juzgado de procedimiento ordinario. Y el juez del procedimiento ordinario dice, no, yo insisto en que aquí puede haber conflicto, mándalo a la sala para que la sala diga a ver si es cierto o no. Lo mandan a la tercera sala y dice la tercera sala, no, esto le corresponde a la cuarta sala. Bueno, para no hacerles largo el cuento, pasó un año, el señor se murió y nunca se inició el procedimiento de interdicción. Entonces hay que ser cuidadosos con el planteamiento de las demandas.